¿Sabes cuál es la diferencia entre Walter White y Jesse Pinkman? Los dos cocinaron metanfetamina, los dos mataron personas, los dos destruyeron vidas. Pero mientras uno se convirtió en un monstruo por elección, el otro pasó toda la serie intentando demostrar que todavía era una buena persona. Y eso es lo que hace a Jesse uno de los personajes más trágicos de la televisión, porque hace tiempo descubrimos que Walter era el verdadero villano de Breaking Bad, pero lo que vamos a descubrir en este video es una historia mucho más humana y dolorosa. Si hay algo curioso de Jesse Pinkman es que casi todos lo recuerdan igual. Al principio era un vato que consume drogas, viste ropa enorme, habla raro y parece no tomarse nada en serio. En pocas palabras, el clásico perdedor. Pero si te quedas con esa imagen, te pierdes del verdadero personaje. Porque Jesse no nace siendo un criminal. Jesse crece creyendo que no sirve para nada. Y esa diferencia cambia completamente la historia. Desde el primer episodio lo vemos huyendo desde una ventana mientras la DEA hace una redada. Ahí uno piensa, este tipo ya está perdido, pero conforme pasan los capítulos empiezas a notar algo. Jesse no es el más inteligente, ni el más fuerte, ni el más ambicioso. De hecho, muchas veces parece un niño intentando sobrevivir en un mundo de adultos. Y ahí aparece la primera pieza de su psicología. Jesse vive desesperado por aprobación. La busca en sus amigos, en sus parejas y más adelante incluso en Walter. Siempre necesita que alguien le diga, lo hiciste bien, porque él mismo es incapaz de creerlo. My project for his class was to make this wooden box. He looked at it and said, "Is that the best you can do?" By the end of the semester, by like box number 5, I had built this thing. It was perfect. I traded it for an ounce of weed. Cuando conocemos a sus padres, entendemos que Jesse siempre fue comparado con el hijo ejemplar. Su hermano menor era brillante, responsable y representaba todo lo que ellos esperaban. Jesse, en cambio, terminó convertido en el problema de la casa. Llega un punto en el que ni él mismo pelea por cambiar esa etiqueta, es como si hubiera aceptado el papel de oveja negra. Y cuando una persona se convence de que es un fracaso, deja de preguntarse qué quiere ser y empieza a comportarse como el fracaso que cree que ya es. Por eso vende drogas, por eso se junta con personas igual de perdidas, por eso desperdicia oportunidades, no porque disfrute destruir su vida, sino porque en el fondo piensa que no merece una mejor. Cuando Walter entra en escena pasa algo muy interesante. Mientras todos ven a Jesse como un inútil, Walter ve algo diferente, alguien al que puede utilizar. Claro, al principio lo trata como si fuera un completo idiota, lo insulta, lo corrige y lo humilla constantemente. Pero también hace algo que nadie había hecho en mucho tiempo, le da un propósito. Jesse por primera vez siente que alguien de verdad lo necesita, y para alguien que lleva años sintiéndose invisible, eso puede ser muchísimo más poderoso que el dinero. Ese es el inicio de una relación profundamente tóxica, porque Jesse empieza a confundir reconocimiento con afecto. Cree que si demuestra que puede hacer las cosas bien, finalmente será suficiente para alguien. Pero hay un problema, Walter nunca quiso un hijo, quiso una herramienta. Y Jesse todavía está a punto de descubrir el precio de buscar amor en la persona equivocada. Porque muy pronto llegará alguien que le hará imaginar una vida completamente distinta. Y cuando esa esperanza desaparezca, también empezará a desaparecer el poco Jesse Pinkman que aún quedaba. Hay algo que cambia por completo la forma en la que ves a Jesse. Y no tiene que ver con la metanfetamina, ni con Walter, ni con el dinero. Tiene que ver con una persona. Antes de conocer a Jane, Jesse parecía estar simplemente sobreviviendo. Pero cuando la conoce, ocurre algo que no esperaba. Baja la guardia. Con ella no necesita fingir ser el tipo duro, puede reírse, hablar de sus sueños, sentirse querido. Por primera vez desde hace mucho tiempo alguien no lo mira como un fracasado, sino como una persona. Y eso cambia completamente su comportamiento. Fíjate que Jesse empieza a imaginar un futuro. Hablan de irse, de empezar de nuevo, de dejar atrás esa vida. Quizá no era un plan perfecto, pero era la primera vez que Jesse veía una salida. I say we just move there, yo. I mean, you can do your art, right? Like you can paint like the local castles and shit, and I can be a bush pilot.
New Zealand. I can get behind that. But I guess I'm good anywhere, as long as it's the two of us. Eso nos dice algo muy importante sobre él. Jesse nunca estuvo enamorado del mundo criminal. Lo que realmente buscaba era pertenecer a algún lugar. El problema es que su dependencia emocional también era enorme. Jane no solo se convierte en su pareja, también termina siendo el refugio donde esconde todo su dolor. El problema aquí es que cuando dos personas rotas intentan salvarse mutuamente sin haber sanado primero, muchas veces terminan hundiéndose juntas. Las drogas vuelven a dominar sus vidas, las decisiones dejan de ser racionales, todo empieza a desmoronarse. Y entonces llega una de las escenas más devastadoras de toda la serie. Jane muere ahogada en su propio vómito y Walter presencia todo. Walter podría haberla salvado, pero decide quedarse inmóvil. Ese momento destruye dos vidas al mismo tiempo. Jane pierde la suya y Jesse pierde la posibilidad de creer que podía tener un futuro diferente. Lo más cruel es que Jesse no descubre la verdad en ese momento. Él carga con una culpa que ni siquiera le pertenece, está convencido de que fue su culpa, de que si hubiera hecho las cosas diferentes, Jane seguiría viva. I killed her. It was me. Desde entonces, Jesse deja de castigarse solo con drogas, empieza a castigarse emocionalmente. Se convence de que todo lo que se acerca a él termina sufriendo. Y aquí es donde su psicología cambia para siempre, porque deja de verse como un chico que toma malas decisiones y empieza a verse como alguien que destruye la vida de las personas que ama. Y justo cuando Jesse está intentando levantarse de esa pérdida, Walter hace algo que termina de atraparlo emocionalmente. En lugar de apoyarlo a sanar, ocupa el vacío que dejó Jane y se convierte cada vez más en la única persona que parece permanecer a su lado. Lo que Jesse interpreta como apoyo, en realidad es el inicio de una dependencia mucho más peligrosa, porque en la siguiente etapa, Walter ya no solo manipulará sus decisiones, manipulará su conciencia. Si la muerte de Jane rompió el corazón de Jesse, la siguiente etapa termina de romper su alma. Después de todo lo que pasó, Jesse intenta convencerse de que todavía puede seguir adelante. Vuelve a negocio, trabaja con Walter y trata de ignorar esa voz en su cabeza que le dice que ya no es la misma persona. Pero hay un problema, Jesse todavía tiene una línea que no está dispuesto a cruzar. Él puede vender drogas, puede mentir, puede pelear, pero matar, eso es otra historia. Y justamente por eso Walter lo pone en una situación imposible. Cuando aparece Gale, Walter entiende que ya no los necesitan. Si Gale aprende toda la fórmula, Walter deja de ser indispensable, y ambos están muertos. Así que idea un plan desesperado. Para sobrevivir, alguien tiene que morir, y ese alguien es Gale. Lo más duro de esta escena no es el disparo, es todo lo que ocurre antes. Jesse entra en la casa completamente destrozado, Gale abre la puerta sin entender qué pasa, levanta las manos y suplica con la mirada. Pero lo más doloroso aquí es que Jesse también está suplicando, porque en realidad no quiere hacerlo, solo entiende que si no aprieta el gatillo, Walter morirá y probablemente él también. En ese instante Jesse pierde algo que jamás va a recuperar, la tranquilidad de saber que por muy mal que estuviera su vida, todavía podía decir que nunca había matado a alguien. A partir de ahí ya no duerme igual, empieza a tener ataques de ansiedad, pesadillas y un profundo rechazo hacia sí mismo. Se aísla, consume drogas y busca cualquier cosa que silencie su cabeza. Y aquí aparece un concepto psicológico muy interesante, la lesión moral. No es solo el trauma por haber vivido algo horrible, es el dolor que aparece cuando haces algo que va completamente en contra de tus propios valores. Jesse no sufre únicamente porque mató, sufre porque siente que dejó de ser la persona que quería ser. Y lo más trágico es que Walter interpreta ese sufrimiento como una debilidad. Mientras Jesse se está desmoronando por dentro, Walter empieza a admirarse a sí mismo por haber sobrevivido. Es aquí donde sus caminos se separan definitivamente. Uno pierde humanidad cada vez que toma una decisión, el otro gana poder cada vez que cruza un nuevo límite. Y esa diferencia explica por qué, aunque ambos hicieron cosas terribles,
el público sigue viendo a Jesse como una víctima y a Walter como el verdadero villano. Porque Jesse nunca dejó de sentir culpa, pero Walter dejó de sentirla hace muchísimo tiempo. Y cuando parece que Jesse ya no puede cargar con más dolor, la vida le da una última oportunidad para creer que todavía puede ser una buena persona. Pero cuando alguien ha vivido tanto tiempo creyendo que todo lo que toca termina destruyéndose, escapar de ese pasado resulta mucho más difícil de lo que parece. Si les soy honesto, creo que hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, que las peores traiciones no vienen de tus enemigos, vienen de las personas a las que les entregaste toda tu confianza. Durante muchos años, Jesse justificó todo lo que Walter hacía. Pensaba que, aunque fuera manipulador o controlador, en el fondo todavía se preocupaba por él. Después de todo, habían pasado por demasiadas cosas juntos. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Todo empieza con un detalle aparentemente insignificante: un cigarro. Jesse recuerda cómo desapareció el cigarro con resina que había preparado tiempo atrás. Durante años creyó que lo había perdido y que por culpa de ese descuido Brock había sido envenenado. Pero de repente, todas las piezas encajan. No fue un accidente, no fue un error, fue Walter. Walter manipuló toda la situación para hacerle creer que Gustavo Fring había atacado a Brock, sabiendo perfectamente que Jesse haría cualquier cosa por proteger al niño. En ese instante, Jesse entiende algo devastador. Nunca estuvo tomando decisiones por voluntad propia. Walter lleva años moviendo los hilos. Y lo más cruel no es descubrir la mentira, es darse cuenta de que todos los momentos en los que sintió que Walter confiaba en él, también formaban parte de esa manipulación. Desde el principio, Walter entendió cuál era la mayor debilidad de Jesse, su necesidad de sentirse querido, y la utilizó una y otra vez. Lo regañaba para hacerlo sentir incompetente, lo felicitaba cuando necesitaba recuperarlo, lo alejaba cuando dejaba de ser útil, y volvía a acercarlo cuando necesitaba que hiciera el trabajo sucio. No, look, I know this isn't an optimal To come to situation. my house and park on my street driving this vehicle? I mean, what the hell is wrong with you? I'm really asking. You are a blowfish. Say it again. Blowfish. Say it like you mean it. I'm a blowfish! Blowfish! That's Yeah! Eso es muy parecido a lo que en psicología se conoce como refuerzo intermitente. Nunca sabes cuándo llegará el reconocimiento, y precisamente por eso, lo buscas con más fuerza. Es el mismo mecanismo que hace tan difícil de abandonar muchas relaciones tóxicas. Jesse no estaba atado a Walter porque fuera débil. Estaba atrapado porque Walter había construido una relación donde el afecto siempre dependía de la obediencia. Y cuando finalmente comprende todo eso, algo cambia para siempre. Por primera vez Jesse deja de intentar salvar la relación. Ya no quiere convencer a Walter, ya no quiere entenderlo, solo quiere escapar. Pero Walter ya no puede permitirse perder el control, porque Jesse conoce demasiadas verdades, y un Walter acorralado es mucho más peligroso que un Walter ambicioso. Lo que sigue es una persecución que termina con Jesse capturado por la banda de Jack Welker, y ahí ocurre el golpe más cruel de toda su historia. Walter, consumido por el odio y la desesperación, revela que vio morir a Jane y que pudo haberla salvado. I watched Jane die. I watched her overdose and choke to death. I could have saved her, but I didn't. No lo dice por remordimiento, lo dice para destruir a Jesse por dentro. Imagínate descubrir que la persona a la que llegaste a ver como un padre fue capaz de dejar morir al amor de tu vida, y que además guardó ese secreto durante años. En ese momento Walter dejó de ser un mentor y se convirtió en el hombre que terminó de romper todo lo que quedaba de Jesse. Y aún así, cuando parece que ya no quedaba nada por arrebatarle, llega la última prueba. Si algo demuestra la última etapa de Jesse es que hay heridas que no se ven, pero convierten a una persona en alguien completamente distinto. Después de ser capturado por la banda de Jack, Jesse deja de ser un criminal y se convierte en un prisionero. Ya no tiene nombre, ya no tiene decisión, ya no tiene control sobre su propia vida. Lo reducen a una simple herramienta.
Y eso es justamente lo que hace el trauma extremo. Poco a poco te convence de que ya no eres una persona, sino alguien que solo existe para sobrevivir. Pero lo peor ni siquiera son los golpes. Lo peor llega cuando asesinan a Andrea enfrente de él. No porque ella representara la posibilidad de una vida mejor, sino porque lo obligan a mirar. Es un acto de tortura psicológica. El mensaje es claro: cada persona que ames puede morir por tu culpa. Y esa frase alimenta el pensamiento que Jesse lleva cargando desde la muerte de Jane. Todo el que se acerca a mí terminará pagando las consecuencias. Solo que ahora ya no lo siente como una sospecha, lo siente como una verdad absoluta. Cuando Walter llega al complejo por última vez, Jesse ya no es el chico impulsivo de la primera temporada, pero tampoco es el joven que buscaba desesperadamente la aprobación de un padre. Lo único que queda es alguien completamente agotado. Y aquí ocurre uno de los momentos más importantes de toda la serie. Walter logra liberarlo, y durante unos segundos le ofrece la oportunidad de matarlo. Al principio parece el cierre perfecto. Después de todo lo que Walter le hizo, cualquiera pensaría que Jesse apretaría el gatillo, pero no lo hace. Y mucha gente interpreta esa escena como un acto de compasión, pero yo creo que es exactamente lo contrario. Jesse entiende que si mata a Walter porque él se lo pide, seguirá viviendo bajo las mismas reglas de Walter. Incluso su venganza estaría siendo manipulada. Por primera vez en toda la historia, Jesse toma una decisión que no gira alrededor de Walter White. Lo mira, le dice que no, y se marcha. Ese no vale más que cualquier disparo, porque no solo está rechazando matar a Walter, está rechazando seguir siendo la persona que Walter convirtió en un arma. Y cuando lo vemos conducir gritando y llorando al mismo tiempo, no está celebrando, está liberando años de miedo, culpa, manipulación y dolor. Es el grito de alguien que sobrevivió, pero que todavía no sabe quién es. Aquí es donde entra el camino. La película no trata de una persecución, trata de una reconstrucción. Jesse entiende que no puede cambiar todo lo que hizo. Jane no va a volver, Andrea tampoco, Gail tampoco. Hay heridas que nunca desaparecen, pero sí puede decidir qué hacer con el tiempo que le queda. Y eso hace que su final sea el opuesto al de Walter. Walter muere creyendo que al final encontró quién era, pero Jesse sobrevive aceptando que todavía tiene que descubrirlo. Y curiosamente, ese es el final más esperanzador, porque la vida rara vez nos da la oportunidad de borrar nuestros errores, pero lo que sí nos da es la posibilidad de dejar que esos errores definan nuestro futuro. Creo que esa es la razón por la que Jesse Pinkman conecta con tanta gente. No porque sea un héroe, no porque sea inocente, sino porque representa algo muy humano. La sensación de haber cometido errores tan grandes que empiezas a creer que ya no mereces una segunda oportunidad. Todos cargamos con decisiones que nos hubiera gustado tomar de otra manera. Todos tenemos etapas de las que no nos sentimos orgullosos. La diferencia es que a veces confundimos nuestro pasado con nuestra identidad. Jesse nos recuerda que no somos únicamente lo peor que hemos hecho, que el dolor puede cambiarte, sí, pero no tiene por qué definir quién serás el resto de tu vida. Y quizá esa sea la mayor victoria de Jesse Pinkman. No escapar de la jaula, sino dejar de vivir dentro de ella. Donde el universo te lleve, allí irás. Es una buena metáfora, es una filosofía muy mala. Yo fui a donde el universo decidió llevarme toda la vida. Es mejor tomar decisiones a voluntad.